El resplandor es un término que designa en la obra de Stephen King y en la película de Stanley Kubrick a un don o una habilidad psíquica extraordinaria que poseen algunos personajes, principalmente Danny Torrance y Dick Hallorann. Este don se manifiesta como una forma de percepción extrasensorial que puede incluir telepatía, clarividencia, sensibilidad a presencias sobrenaturales y la capacidad de sentir emociones y pensamientos a distancia. Los que tienen el resplandor pueden ver presencias, eventos del pasado o eventos futuros. Por ejemplo, Danny ve apariciones y tiene visiones premonitorias. Comunicación telepática. Dick Hallorann y Danny pueden comunicarse a distancia sin hablar, usando esta capacidad telepática. Sensibilidad emocional extrema. Quienes lo tienen pueden captar emociones muy intensamente, no solo de personas cercanas, sino incluso de lugares, del ambiente en general. Una carga y un riesgo. El resplandor no solo es un don, también es un peso. Quienes lo tienen pueden ser más vulnerables al mal o al peligro, como le sucede a Danny y a Dick durante su estancia en el Hotel Overlook. Desde un punto de vista psicológico general, el resplandor puede verse como una metáfora de la hipersensibilidad emocional y perceptual que pueden llegar a tener algunas personas. Aquellas personas que pueden captar las cosas que están detrás de la superficie, que pueden de alguna manera hacer una lectura un poco más profunda de las cosas. También puede representar una introspección profunda, el acceso a partes ocultas de uno mismo. Analizar el resplandor desde la perspectiva de Albert Ellis, el creador de la terapia racional, emotiva, conductual, y Aaron Beck, creador de la terapia cognitiva, permite explorar los procesos cognitivos disfuncionales del protagonista, Jack Torrance, y cómo estos pueden haber contribuido a su deterioro psicológico. Albert Ellis afirmaba que las emociones perturbadoras provienen de creencias irracionales. Estas creencias son absolutistas, son dogmáticas, exageradas y muchas veces muy irracionales. Cuando se activan por un evento, generan intensas reacciones afectivas y emocionales. Si analizamos desde la perspectiva de Albert Ellis el personaje de Jack Torrance, encontraremos lo que Albert Ellis llamaba acontecimientos activadores. En este caso, podremos encontrar un aislamiento en el Hotel Overlook, 2. Presión por escribir su novela, y 3. Responsabilidades familiares. B. Creencias irracionales. En Jack Torrance existen diversas creencias irracionales, como pueden ser: debo ser un escritor exitoso, y si fracaso no valgo absolutamente nada. 2. Mi familia debe comportarse exactamente como yo quiero o no lo soporto. O bien la creencia irracional de que no puedo tolerar este encierro y esta frustración. C. Consecuencias emocionales y conductuales. Existen ira y frustración extrema como consecuencia de estas creencias irracionales, alineación emocional y un comportamiento violento hacia la familia de Jack Torrance. Desde la perspectiva de Aaron Beck, podemos encontrar diversas distorsiones cognitivas y los esquemas negativos subyacentes con los que se alimentan los trastornos emocionales y de conducta de Jack Torrance. Jack Torrance en este caso presenta muchas distorsiones cognitivas, como lo es el pensamiento dicotómico, o todo o nada, o soy un gran escritor o soy un fracasado. Hay una lectura de mente, cree que su familia lo juzga aunque no se lo digan. Hay una personalización, se siente atacado personalmente por la actitud de su esposa y de su hijo. Y también podemos encontrar un gran catastrofismo, exagera las consecuencias del encierro y de su frustración. Dentro de los esquemas disfuncionales de Jack Torrance encontramos que está muy presente el concepto de fracaso, la creencia de que es fundamentalmente incompetente y que tiene que lograr ser un gran escritor. Encontramos una privación emocional, cree que nunca recibirá el apoyo emocional que necesita o merece. Además, hay una subyugación, siente que ha vivido bajo el control ajeno de autoridades, familia y demás personas, lo cual genera resentimiento. Desde la perspectiva cognitivo-conductual podríamos llegar a la conclusión de que el pensamiento disfuncional de Jack Torrance es consecuencia de una serie de creencias irracionales y una serie de distorsiones cognitivas y de esquemas que necesitan una reestructuración cognitiva. Desde la perspectiva de Otto Kemberg, la mente humana puede llegar a desarrollarse a través de tres estructuras psíquicas: neurótica, borderline y psicótica.
podemos inferir que Jack presenta una organización borderline de la personalidad, con momentos de regresión psicótica. Existe una identidad difusa, tiene dificultades para mantener una imagen estable de sí mismo, ya sea como escritor, como padre o como esposo. Oscila entre idealizarse como genio creativo y despreciarse como un fracasado. Hay un uso excesivo de defensas primitivas, escisión, proyección e identificación proyectiva. La prueba de realidad está precariamente conservada. Al principio parece mantener cierto contacto con la realidad, pero conforme avanza el aislamiento, Jack Torrance va perdiendo completamente la capacidad de establecerse en la realidad. Existen alucinaciones, delirios persecutorios, una identificación con figuras internas malignas como Grady o el hotel mismo. Si analizamos los mecanismos de defensa predominantes, vamos a encontrar la escisión. Es decir, Jack Torrance divide el mundo entre bueno y malo. Danny y Wendy son percibidos como amorosos al principio, pero luego son vistos como enemigos y traidores. Hay una proyección. Jack Torrance atribuye sus impulsos hostiles a los demás. Ellos me impiden escribir, me están saboteando. Hay una identificación proyectiva. Jack Torrance proyecta su rabia en los demás y luego actúa en función de esa proyección como si fuera algo real. También podemos encontrar un mecanismo de defensa de omnipotencia y grandiosidad. Se ve a sí mismo como un hombre destinado a hacer grandes cosas, por ejemplo, escribir una obra maestra, y desprecia las limitaciones reales. Si lo vemos desde la perspectiva de las relaciones objetales del psicoanálisis, Jack probablemente internalizó hostilidad y castigo. Se sugiere que él tiene un pasado de violencia familiar, en donde él mismo está reproduciendo esa dinámica con su propio hijo Danny. Hay una ambivalencia no integrada. No logra integrar los aspectos buenos y malos de sí mismo, ni tampoco logra integrar los aspectos buenos y malos de las demás personas. Esto lo deja vulnerable a estados intensos de amor idealizado seguido por un odio destructivo. Desde esta perspectiva psicoanalítica, el superyo de Jack es sádico y persecutorio. La culpa inconsciente por la violencia hacia Danny, por el alcoholismo y por su fracaso como escritor se proyecta y se externaliza, formando una instancia castigadora. El hotel representa una especie de encarnación psíquica del superyo maligno. Lo seduce con promesas de poder, pero al final lo domina y lo destruye. Desde la perspectiva clínica de Otto Kemper, podríamos decir que Jack presenta un cuadro compatible con un trastorno límite de la personalidad con descompensación psicótica bajo estrés severo, agravado por el aislamiento, el alcoholismo y el conflicto intrapsíquico que no está todavía elaborado. Desde la perspectiva de Carl Gustav Jung, el resplandor sería una puerta abierta al inconsciente colectivo, donde yacen las experiencias universales de la humanidad, el bien y el mal, el miedo y lo sagrado. Danny, al tener el resplandor, no solo ve fantasmas, sino que percibe la historia emocional del lugar, todo lo que ocurrió ahí, todos los traumas, el mal no resuelto. Desde la perspectiva de Jung, el niño mágico es un símbolo de la potencialidad pura, la sabiduría innata y la renovación. Dan encarnaría ese arquetipo. Es pequeño, vulnerable, pero con acceso a verdades profundas y poderosas que los adultos han perdido o se niegan a ver. Desde Jung, el resplandor es una intuición arquetípica. En estos términos jungianos, el resplandor es una forma de intuición que permite a Danny y a Halloran captar realidades invisibles, como es el mal del hotel. Este tipo de intuición no es racional ni emocional, es una experiencia directa con lo que Jung llamaría lo sagrado. Jung creía que las tensiones entre opuestos, por ejemplo, lo consciente y lo inconsciente, podían resolverse mediante la función trascendente, es decir, un proceso simbólico que se da a través de integrar estos opuestos. En el resplandor, Danny puede ser visto como una fuerza que integra, que une lo malo con lo bueno, lo oculto con lo conocido, lo consciente con lo inconsciente. De esta forma es que Danny puede sobrevivir y crecer. El Hotel Overlook desde la perspectiva de Carl Jung puede interpretarse como un símbolo de la psique humana reprimida, llena de historias no elaboradas, la violencia y los deseos negados. Danny brilla porque puede ver lo que los adultos, como sus padres, se niegan a ver, la verdad psíquica de que hay un mal no elaborado. Desde la perspectiva de Jung, el Hotel Overlook puede ser leído como un símbolo del inconsciente profundo.
específicamente como una manifestación de la psique colectiva e individual reprimida. El hotel representa la estructura de la psique, como si se tratara de una mente construida por capas. Los pasillos, las habitaciones, el laberinto simbolizan el tránsito por distintas zonas del inconsciente. Lo que sucede dentro del hotel no sigue las leyes del tiempo o la lógica, como son los sueños o los arquetipos. El hotel encarna la sombra junguiana colectiva, es decir, todo lo reprimido, lo olvidado, lo negado por la conciencia. La violencia, el odio familiar, la culpa, los deseos destructivos, los traumas no elaborados están en el hotel. Esto se puede observar sobre todo en la habitación 237, en donde están reprimidos los impulsos sexuales y agresivos. Por eso Jack, al permanecer en el hotel, empieza a ser poseído por su propia sombra, volviéndose cada vez más primitivo y más cruel. Siempre has estado aquí. La frase que expresa el carácter del eterno inconsciente colectivo. Es decir, en el inconsciente no hay tiempo lineal. El mal y la locura no son hechos nuevos, se repiten en la historia, en una especie de mito o ritual que aparece una y otra vez sin ser elaborado. En esencia, desde la perspectiva de Carl Gustav Jung, los elementos simbólicos más significativos de la película del Resplandor son el hotel, que representa el inconsciente psíquico, lo reprimido, lo ancestral. El salón Gold Room es la máscara social, el lugar a donde las personas iban a socializar, el lugar a donde las personas iban a aparentar algo que en realidad no era. Las gemelas representan fragmentos no elaborados del trauma. La habitación 237 es la zona de lo reprimido sexual y lo violento. El laberinto es la pérdida en la psique, la necesidad de orientación interior. El tiempo circular del hotel es la atemporalidad que hay en el inconsciente colectivo. Desde esta perspectiva, Danny representaría el proceso de individuación. Enfrenta lo monstruoso y lo trasciende. Camina hacia la individuación, la integración de sí mismo. Danny puede transitar el hotel sin romperse, a diferencia de su padre. Desde la perspectiva del psicoanalista y psicólogo existencial R.D. Laing, la locura puede ser vista como un viaje interior en busca del sentido del yo. Las familias, entre comillas, normales, muchas veces están estructuradas de manera esquizógena, es decir, crean condiciones para que el yo se fragmente. La enfermedad mental es muchas veces una estrategia de supervivencia frente a sistemas opresivos o contradictorios. Laing abordaba el sufrimiento psíquico desde una postura fenomenológica y existencial, buscando comprender desde dentro la experiencia de un paciente. Desde la óptica de R.D. Laing, Jack Torrance no sería simplemente un psicópata o un hombre que se vuelve loco por fuerzas sobrenaturales, sino alguien que ya estaba fracturado psíquicamente por su historia personal y que entra en un espacio, en este caso el Hotel Overlook, que actúa como un catalizador de esa fragmentación de sí mismo. Factores como la soledad del hotel, el aislamiento físico y las demandas de ser un buen padre, esposo y escritor forman un sistema contradictorio que presiona sobre un yo que ya está muy debilitado. Jack parece estar atrapado en una dinámica familiar de doble vínculo. Quiere ser escritor, pero tiene que cuidar también del hotel y de su familia. Quiere ser buen padre, pero también es agresivo y necesita validación. Para Laing, estas tensiones pueden llevar a la disolución del yo. Jack empieza a desrealizarse, a alucinar, a entrar en una lógica alternativa. Laing diría que Jack no pierde la razón, sino que su psiquismo se reconfigura en un intento desesperado por conservar algo de sentido en medio de esta experiencia alienante. El hotel podría entenderse como un espacio simbólico de control y represión. Todo en él está cargado de una historia violenta. Para Laing, el contexto social y cultural no es neutral, sino que puede ser patogénico. El Overlook refuerza roles y estructuras jerárquicas, empleado contra patrón, padre contra hijo, generando una experiencia de alienación. La lógica del hotel impone una historia que Jack debe habitar. Danny, con su don psíquico, representa una conciencia que ve lo que los otros no quieren ver. Su amigo Tony podría entenderse desde R.D. Laing como una escisión funcional del yo, una manera de mantener la cordura en un entorno donde no hay ninguna protección. Desde la perspectiva de la psicóloga y psicoanalista infantil Dorothy Bloch,
El crear amigos imaginarios en la infancia podría ser un mecanismo de defensa que ayuda al niño a defenderse y sentirse seguro en situaciones desconocidas. Lane veía en los niños con esquizofrenia una defensa frente a entornos familiares contradictorios. Danny es el receptor de las tensiones de sus padres. Su resplandor es tanto un don como una herida. Tony podría interpretarse como un intento del niño para salvarse del entorno, salvar una parte importante de sí mismo de un entorno que es considerado hostil. Para Artie Lane, muchas veces la familia genera estructuras comunicacionales patogénicas. Wendy vive en la negación y el miedo, trata de mantener una normalidad que en realidad no existe y tal vez nunca existió. Jack es a la vez víctima y agresor, y Danny es un depositario de las tensiones no resueltas de sus padres. Esta familia reproduce dinámicas de doble vínculo. No hay comunicación clara, hay miedo, hay represión de emociones, falta de autenticidad. Es una familia, entre comillas, normal, que resulta en realidad profundamente patológica, lo que Lane veía con frecuencia en sus estudios con los pacientes. Desde Lane, El Resplandor podría leerse como una tragedia donde el loco es más comprensible de lo que parece. Jack no es un monstruo irracional, sino alguien que colapsa ante un entorno que fragmenta su yo. Danny representa la posibilidad de una visión más profunda, pero también hay un costo que implica ese proceso. El hotel encarna las estructuras sociales invisibles que atrapan, oprimen y despersonalizan. Lane no justificaría la violencia que ejerce Jack, pero ayudaría a entender su lógica desde adentro, mostrando cómo la locura puede ser en forma fallida, pero legítima, una forma de adaptación ante la alienación extrema. El psicólogo sistémico y familiar Paul Václavic, junto con sus colegas, formuló principios clave en su obra Teoría de la comunicación humana, como lo son: 1. Es imposible no comunicarse. 2. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y uno de relación. 3. La naturaleza de una relación depende de cómo se puntúa la secuencia de hechos. 4. La comunicación puede ser verbal, gestual y emocional. 5. Las interacciones pueden ser simétricas o complementarias. Václavic también desarrolló ideas sobre los juegos disfuncionales, los dobles vínculos y la realidad como una construcción comunicacional. Desde la perspectiva sistémica y familiar, la familia puede verse como un sistema autoorganizado, donde los problemas no residen en un individuo aislado, en este caso Jack, sino en las pautas de interacción entre todos los miembros de la familia. Al llegar al hotel, la familia entra en un aislamiento comunicacional extremo, lo que hace que las pautas latentes de conflicto se vuelvan más intensas. Es decir, los problemas y conflictos que ya existían desde antes se intensifican por la falta de comunicación que hay en el hotel. La incomunicación, el silencio de Wendy, las evasivas de Jack y el retraimiento de Danny deterioran la estabilidad del sistema familiar. Se puede observar una falsa armonía inicial. En lugar de enfrentar los problemas, cada uno adopta un rol para evitar el conflicto abierto, hasta que esto llega a ser demasiado tarde. En este sentido, la locura de Jack no es solo individual, sino la expresión sintomática de un sistema familiar completo. Paul Václavic, inspirado por Gregory Bateson, conceptualiza el doble vínculo como una situación donde un individuo recibe mensajes contradictorios a diferentes niveles de comunicación, sin posibilidad de salir de un dilema. Esto se ve claramente en distintas situaciones. Por ejemplo, la relación de Jack con Wendy. Ella le dice que lo apoya, pero su lenguaje corporal siempre transmite miedo y desconfianza. Jack recibe mensajes contradictorios que erosionan su percepción de la realidad. La relación de Danny con sus padres. Le aman, pero también le exponen a tensiones y violencia. Danny no puede expresar abiertamente el malestar que siente hacia sus padres, por lo que recurre a Tony, una voz interior, como un escape de ese doble vínculo. Otro ejemplo es Jack en el hotel. Lo contratan para mantener el orden, pero el propio hotel lo incita al caos, al crimen y a romper su identidad. Estos dobles vínculos desestabilizan la percepción de la realidad, provocan paradojas comunicativas que pueden conducir a una ruptura de tipo psicótica. Václavic sostiene que la realidad es una construcción basada en la comunicación.
Cuando esta construcción se vuelve paradójica o insostenible, la persona puede reorganizar su percepción de manera delirante para dar sentido a lo absurdo. En este caso, Jack empieza a interpretar la realidad del hotel como una realidad alternativa, coherente en sí misma. Se percibe a sí mismo como el cuidador del hotel. Esto le da identidad y propósito, aunque implique violencia. En este nuevo marco simbólico, aunque psicótico, le permite evitar el colapso total. Tiene una misión, una estructura, un sentido retorcido de permanencia. Desde la perspectiva de Václavic, Jack no es que pierda contacto con la realidad como lo pensarían los psicoanalistas o los psiquiatras en su sentido más clásico, sino que Jack construye una nueva realidad más congruente con los mensajes contradictorios que ha recibido. Siguiendo otra de las aportaciones de Paul Václavic, la distinción entre relaciones simétricas, aquellas que están en igualdad de poder, aquellas que son horizontales, mientras que hay relaciones complementarias, las que se establecen en forma de jerarquía, de manera vertical. Hay una diferencia de poder, como es la relación padre-hijo o jefe-empleado. En la familia Torrance hay un juego tenso entre Jack y Wendy, que comienza en una relación complementaria, Jack como una figura dominante, pero Wendy rompe este patrón al comenzar a desafiarlo, provocando una escalada simétrica, de tal forma que Jack comienza a responder a esa comunicación de manera agresiva, perdiendo totalmente el control. También lo podemos ver al inicio y al final. Jack tiene una relación con el hotel de forma complementaria. En esta relación complementaria, Jack se percibe a sí mismo como un servidor del hotel, pero esto cambia cuando al final Jack pierde el control y piensa que más bien el hotel le sirve a él. Desde Paul Václavic, El Resplandor puede entenderse como una historia sobre la degeneración de un sistema comunicacional disfuncional. El horror es el colapso de la comunicación. La psicosis no surge del individuo aislado, sino de la dinámica relacional insostenible. El lenguaje verbal y no verbal deja de servir como un puente y se vuelve fuente de distorsión. La imposibilidad de hablar sobre lo que está pasando en la relación condena al sistema al colapso. La locura de Jack es la consecuencia final de un sistema atrapado en una realidad imposible, en la que los mensajes se contradicen, las emociones se reprimen y el aislamiento impide todo cambio. La escuela de Alexander Luria parte de que las funciones psicológicas superiores, como son el lenguaje, la memoria, la atención y el pensamiento en general, son sociohistóricamente construidas y mediadas por el lenguaje. También enfatiza que las funciones mentales pueden desorganizarse por daño cerebral, desequilibrio funcional o condiciones ambientales extremas. Desde esta óptica neuropsicológica se puede hipotetizar que el aislamiento prolongado, el estrés extremo, el alcoholismo crónico y posibles condiciones neurológicas previas, como un daño en los lóbulos frontales, llevaron a una desorganización de los sistemas funcionales cerebrales de Jack Torrance. Desde esta perspectiva neuropsicológica, las áreas cerebrales afectadas son 1. Los óvulos frontales, aquellos que se encargan del control de la conducta. Jack pierde la capacidad de planificar, autocontrolarse, la capacidad para generar un juicio y regular sus emociones. Presenta impulsividad, agresión y falla en la inhibición de impulsos destructivos. Otra área afectada es el sistema límbico, aquella que se encarga del procesamiento emocional. En este caso hay una desregulación afectiva intensa, las emociones dominan a la conducta. También podemos encontrar una hipersensibilidad al entorno amenazante. Jack percibe a Wendy y a Danny como enemigos. Finalmente encontramos una disociación de funciones corticales integrales. El habla de Jack se empieza a volver más desorganizado, indicando alteraciones en el lenguaje interior. La conducta refleja pérdida de control voluntario y dominancia de automatismos. Luria consideraba que las funciones mentales complejas se forman en la interacción cultural. Jack, aislado del entorno social, pierde los mediadores culturales como son el lenguaje interior, la regulación por normas sociales que sostienen la conducta voluntaria. En otras palabras, cuando el entorno deja de sostener el lenguaje, que es la forma de comunicación más avanzada y civilizada, la conducta se vuelve regresiva y caótica.
Esto explica por qué Jack regresa a un modo de funcionamiento más primitivo, más instintivo y más violento. Desde la perspectiva de Alfredo Ardila y la neuropsicología cultural moderna, Danny podría representar un sujeto con funciones superiores amplificadas, tal vez con un hiperdesarrollo de atención sostenida y percepción extrasensorial, representación simbólica y anticipación. Sus visiones pueden verse como formas altamente desarrolladas de pensamiento anticipatorio y memoria implícita. Esto lo ubicaría como un niño con altas capacidades de procesamiento emocional e intuitivo, aunque con un gran riesgo de sobrecarga emocional. Tanto Alexander Luria como Alfredo Ardila insistían en que las funciones mentales están modeladas por un entorno cultural. El Hotel Overlook puede verse como un entorno fuera del tiempo y sin estructura social, que inhibe el desarrollo funcional de la mente y desintegra el lenguaje y la conducta organizada. Desde Luria y Ardila, la película El Resplandor no es solo un descenso a la locura, sino un colapso de la arquitectura funcional del cerebro humano. Cuando se pierde el soporte del entorno cultural, simbólico y relacional, Jack no solo enloquece psicológicamente, su cerebro deja de funcionar de manera organizada, como si fuera una orquesta sin director. Danny, en cambio, representa un polo opuesto, una mente infantil con conexiones superiores que están bien estructuradas. Como conclusión integrativa, la obra El Resplandor puede entenderse como una tragedia psicológica multidimensional, en la que convergen desde el psicoanálisis la fractura del yo, desde la teoría cognitivo-conductual la irracionalidad cognitiva y la distorsión del pensamiento, desde la perspectiva del psicoanálisis junguiano la posesión arquetípica de la sombra, desde la psicología existencial una alienación con un sistema, desde la perspectiva sistémico-familiar la desestructuración del lenguaje relacional, y desde la perspectiva neuropsicológica la desintegración de sistemas cerebrales complejos por condiciones muy extremas. Desde la perspectiva de cada uno de estos modelos psicológicos se puede explicar cómo la conducta humana puede colapsar cuando se ve privada de regulación interna, estructura externa y contacto simbólico o contención relacional. La obra El Resplandor no retrata simplemente una posesión o una locura, retrata el fracaso múltiple de los sistemas que normalmente sostienen la salud mental, factores sociales, cognitivos, relacionales, simbólicos y neurobiológicos. Te recuerdo que ya te puedes convertir en un miembro del canal de Psicología y Neurociencia y obtener diversos beneficios, desde videos exclusivos hasta cursos y clases de diversos temas. Si te ha gustado el video, por favor, dale like y suscríbete. Te ha hablado Guillermo y esto ha sido Psicología y Neurociencia.